Bien, buenas, queridos amigos, bienvenidos a este espacio Entre Líneas Podcast. En esta ocasión nos acompaña una figura muy emblemática en la República Dominicana. Él no solo es abogado y ha hecho ejercicio durante la Procuraduría, sino que también es un ente político. Ha sido una persona que ha ocupado bastantes posiciones en el ámbito del tren gubernamental y bueno, también en su momento fue un precandidato presidencial, el cual estuvo a pocos, pero a pocos milímetros de ser el candidato presidencial de un importante partido de la República Dominicana. Es una persona que se ha consagrado, ganándose el favor y el cariño de cientos, no solo de compañeros de su partido, sino de muchos ciudadanos en la República Dominicana. Y bueno, sin más que esperar, aquí nos acompaña nuestro querido Francisco Domínguez Brito. Gracias, de verdad, un honor. Mi querido Francisco, bienvenidos a este espacio. Aquí nos acompaña nuestra querida Wilda González, que ya usted decía detrás de cámara que trabajamos mucho ustedes juntos, han trabajado mucho, que sí. ella ha estado siempre en cada momento Sí, del servicio siempre, público en que todas usted ha estado. mis ansiedades, mis estrés, mis momentos de triunfo y de fracaso, porque siempre estuvimos ahí en Claro, todo ese él proceso. como la figura y yo como la reportera. Ambos jugando un rol, ambos jugando un gran rol. Sí. Qué bueno, Bienvenido. Gracias. Sí, Francisco, yo nací viendo la figura predominante de Francisco Domínguez Brito, pero hay muchas personas que quizás no han tenido el privilegio que yo he tenido de conocerle, de indagar sobre usted. Y queremos que usted nos exprese de dónde nacen ese sentimiento hacia la política, ese amor hacia el ejercicio político de parte de mi querido Francisco Domínguez Brito. Fíjate, yo tengo mucha pasión por lo urbano, por las edificaciones, las carreteras, las infraestructuras, la estética, la arquitectura, me gusta. Yo hasta segundo de bachillerato, yo lo que quería era ser ingeniero civil, y más bien ingeniero civil de carreteras y de puentes. Esa era mi pasión. Luego me fue picando por dentro, ese sentimiento de lo social, de lo político, del debate, la pobreza, la misma influencia de la escuela, la opción por los pobres como una filosofía en ese momento también dentro de la iglesia. Y al final ha sido la política mi pasión. Hoy es una pasión, es una especie de vicio que tú lo llevas dentro. ¿Cuándo Que inicia tú no usted? lo puedes dejar. Yo inmediatamente, 18, 19 años, Wow. ingreso al PLD hasta hoy. Son aproximadamente 40 años de militancia intensa. ¿Y cómo Cuando digo cambia, intensa, muchas sí, horas al día dedicado a esto. cómo cambia ese interés por la ingeniería entonces al derecho? Fue una transición que recuerdo se hizo de segundo a tercero de bachillerato. Se dio esa transición. ¿Cómo? Tal vez comienzo a leer más periódicos, me intereso más en las noticias, ya tengo otra madurez y veo que mi inclinación va en esa línea. Wow. Procurador General de la República. Bueno, Me gustaría saber se ahora. fue para la Procuraduría. Sí, Ahí Antes de, fue procurador fiscal del Distrito Nacional. sí. y te voy a decir algo, Antes. dentro de mi experiencia de vida, la fiscalía fue tal vez la más hermosa de todas, ¿En serio? sobre todo porque no solo en mi caso, sino en todos los que estábamos ahí fue bastante romántica. Cuando digo romántica, ahí había una coherencia total de la ética, de la defensa de los derechos humanos, de las libertades individuales. En ese momento cuando asumíamos no es lo que es la República Dominicana de hoy en día. Todo lo que era el Ministerio Público Fue era en el muy año politizado, 97. 97, jueces politizados, policía violatoria de todos los derechos ciudadanos, imposibilidad de llamar a un abogado, redadas, incumplimiento de las 48 horas y respeto total a las normas. Y es en esa transición, cuando entra el presidente Fernández, que comienza una revolución dentro del sector justicia. Se crea el comisionado para la reforma judicial, ahí juega un rol muy importante el doctor Rafael Almeida, el mismo presidente Fernández que tenía una visión muy civilista, muy respetuosa de los derechos ciudadanos. Y se va creando lo que fue ya esa ola de reforma que implicó
la ley de carrera del Ministerio Público, la ley de carrera del Poder Judicial, la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de manera transparente, la creación de la defensa pública, la creación de las escuelas de la judicatura, la creación de la escuela del Ministerio Público. Posteriormente con nosotros se fueron desarrollando otras instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, el nuevo modelo penitenciario. Realmente el país vive una etapa de gloria. Un hombre que fue un gran líder aquí en toda América Latina, el magistrado Jorge Subero Isa. Fue un proceso donde también América Latina comenzó a vivir un proceso similar y donde República Dominicana incluso fue ejemplo para muchos países de América Latina. Y ahí en ese espacio de esa fiscalía, todos con 31 años, nosotros 32, muchos jóvenes de 24, 25, pero sobre todo esa ética que ahí había para hacer las cosas bien. Entonces, luego 2004, designado Procurador General de la República. Luego yo me voy a ser director de la FINJUS durante un año y algo. Okay. Cuando dejo la fiscalía, ahí me toca trabajar una serie de proyectos de leyes, como el nuevo Código Procesal Penal que nos toca a nosotros, junto con un hombre extraordinario, José Antonio Narri, que en ese momento era presidente de la Comisión de Justicia del Senado y que fue también un gran civilista. José Antonio Narri fue un hombre que en todo momento promovió que el Estado de Derecho realmente imperar en la República Dominicana, y con él trabajamos mucho todo ese tema, igual que otros temas que tenían que ver con la transparencia, como la Cámara de Cuentas, Contraloría. Desde la FINJUS básicamente trabajamos todos esos aspectos. Recuerdo que era Carlos Guillermo León, igual otra extraordinaria persona quien la presidía. Y ahí entonces, cuando salgo, ya me voy a la candidatura senatorial por Santiago. Ahí es que surge la crisis, los palitos, la trampa. 2006. Yo creo que sí, o 2004. Sí, no, 2004. 2002. 2002, porque en ese tiempo las elecciones eran separadas. Sí. 2002. Y ahí se produce todo eso que al final todo era para bien. Entonces luego 2004 gana Leonel, designado y ahí voy a la Procuraduría General de la República. En esos tiempos, Francisco, no se hablaba de que el procurador tenía que ser independiente, no habían esos mitos. No, se hablaba mucho de la independencia funcional del procurador, mucho. Estaba muy arraigado ya en el primer gobierno del presidente Fernández. Esa filosofía se había impuesto y a tal extremo, que también doy testimonio, o sea, nunca viste al presidente Fernández, ni al presidente Medina tampoco, dándole órdenes a fiscales ni a nada por el estilo. Siempre imperó cierta filosofía de respeto. O sea, que usted nunca lo llamó Leonel para decirle a usted, no, Francisco, nunca, mire, me visitó una persona, deje ese expediente ahí. Ni Danilo tampoco. Danilo tampoco. Las guerras internas que se daban, las presiones que se podían dar normales ante determinados casos, siempre iban ligados a que si alguien se equivocaba era quien tomaba la última palabra, y quien tomaba la última palabra en este caso era yo, si dependía de mí. Pero esta independencia también se traducía en la independencia del procurador hacia los fiscales. Jenny nunca pudo haber dicho que yo le impuse un caso contrario a lo que ella pensaba, ni ningún fiscal. O sea, que usted en su gestión... La independencia del Ministerio Público no es del procurador solo, es del procurador hacia los procuradores de corte, de los procuradores de corte hacia los fiscales, y eso es fundamental que se siga manteniendo, igual que la independencia de los jueces. Un juez de la Suprema no puede imponerle a un juez de primer grado o de segundo grado. Tiene que haber una independencia. Lo que sí debe haber por parte de los órganos superiores es la supervisión en tres aspectos: calidad, celeridad y honestidad. Pero nunca en lo referente a la verdad, si se quiere, que es bastante difícil de identificar. O sea, Francisco, que por ejemplo, mientras usted fue Procurador General de la República en sus 2 ocasiones, usted permitió que si un fiscal instrumentaba un caso, usted no interfería en eso. Usted dejaba su decisión. Yo no podía decirle, mire, haga esto, haga lo otro. Realmente nunca intervenía. Era muy difícil que uno le decía a un fiscal acuse o no acuse. ¿Y ellos no le consultaban a usted, magistrado? Sí, hay consulta. Naturalmente que somos un equipo. Está la indivisibilidad del Ministerio Público. Trabajamos juntos. Si hay algo que tú ves que no está bien encauzado, tú haces la sugerencia del lugar y tú le dices, mire, yo creo que usted debe hacer esto, lo otro, pero nunca en una confrontación donde un fiscal te diga, no, él es culpable, y yo, procurador, diga, no, él es inocente, jamás imponerle que tome la decisión contraria a una ética, a lo que él entiende que es lo correcto. ¿Y se señaló algún funcionario, por ejemplo, hay que perseguir a fulano de tal
Porque ahora se tiene la creencia que el PLD no persiguió la corrupción, ni de antes ni de su propio gobierno. Sin embargo, yo me atrevo a decir que hubo tanto o más casos que lo que puede haber ahora. Vamos a recordar algunos. Yo cubrí algunos de ellos. Pero, por ejemplo, tú te puedes acordar de, empezando por los invernaderos, por el Plan Renove, por la venta de indultos, vehículos usufructuados. Vehículos usufructuados y muchos otros casos más. Pero luego tú puedes seguir con los aviones tucanos, el caso Liga Municipal Dominicana, el caso Bienes Nacionales, el caso INAPA, el caso Obras Públicas, el caso OISOE, y todos eran funcionarios del PLD, ¿no? Porque a veces es muy fácil perseguir a los opositores. Sí. La presión dura es cuando tú persigues a los tuyos, a los poderosos tuyos. Y ese es el gran reto que tiene el Ministerio Público hoy, es el más difícil. En este primer periodo pero ya van saliendo muchos casos de corrupción. Y lo que yo le digo al actual Ministerio Público, que son gente que respeto, y su gran reto es buscar la verdad y la justicia por encima de todo. No siempre es fácil. Claro. Porque muchas veces hasta te dejan solo. Los mismos que reclaman verdad y justicia son los mismos que por debajo te dejan solo. Y es una responsabilidad, y aquí termino, muy colectiva. En la tradición, el Ministerio Público en la República Dominicana ha sido más valiente, más responsable que los jueces penales de la República Dominicana. A pesar de que los jueces se supone que tienen más independencia, a pesar de los jueces se supone que tienen más estabilidad, a pesar de todo eso, los fiscales, en la mayoría de los casos, han asumido un rol mucho más valiente que las decisiones judiciales. Por eso hay una percepción de impunidad en la República Dominicana, porque la mayoría de los casos siempre terminan con un boche de un juez diciéndole a los fiscales que el caso estaba mal instrumentado. Así no se vale, porque entonces tú dices, la corrupción hay que castigarla, pero esa no puedo porque está mal instrumentado. Entonces, como que así no me cuadran mucho las cosas. Un caso de corrupción no es un caso como un homicidio donde yo encuentro la bala. La bala, cuando hago la prueba balística, pertenece a esta arma. Cuando hago la prueba de quién tiene el permiso de esa arma, es el imputado o el presunto imputado. Entonces, yo puedo concatenar un testigo. En materia de corrupción prevalece, como en lavado, lo que se llaman presunciones objetivas. Es decir, que tú vas juntando muchas pequeñas cositas y tú sacas una conclusión. Y que sobre todo también... Y si un juez no lo entiende, y que no lo quiere entender, no va a haber sanción. Y que sobre todo también, Francisco, pues se arman a veces entramados, los cuales son sumamente complejos por tú poder llegar a como dicen ahí, a ese actor principal, porque siempre se van disfrazando de socios, de testaferros, muchas empresas involucradas. Empresas offshore, muchos testaferros, mucha vinculación de actores, pero sobre todo también el tema de la triangulación. Es uno de los hechos más constantes. La corrupción normalmente no es una auditoría de una Cámara de Cuentas lo que va a identificar los casos de corrupción. Es mucho más complejo. Son una serie de fuentes indiciarias que juntas todas hacen de una presunción, digamos, una verdad. Y si no lo entienden así, nunca habrá sanción en los casos de corrupción. A propósito de auditoría, las auditorías que sustentaron los actuales expedientes de corrupción que están en la justicia, ¿son válidas? Mira, yo no conozco ni las auditorías, ni he trabajado en ninguno de esos casos. Algunas que fue el Ministerio Público lo que sí yo te puedo decir, fue a la Cámara de Cuentas y buscó los expedientes. No puedo hablar de ninguno de ellos. Lo que sí yo te puedo hablar a nivel macro, mi pensamiento. El que se equivocó, el que cogió lo ajeno, el que no fue responsable con la ciudadanía e hizo lo incorrecto, tiene que haber consecuencias. En una nación donde no hay régimen de consecuencias, las cosas no caminan. En una nación donde predomina la impunidad, habrá mucha corrupción, mucho irrespeto a las normas y a la ley. El Estado de Derecho de una nación se fundamenta precisamente en el principio de legalidad. Y el principio de legalidad implica postulados muy claros: respeto a la norma, presunciones de inocencia, debido proceso, responsabilidad de los actores, y que en función de esos parámetros entonces se tomen las decisiones. Saliendo de la Procuraduría momentáneamente. Y de la justicia, vamos a hablar de otras cosas. Para seguir en esa cronología, ¿verdad? Es apasionante la justicia. Estoy viendo si me animo a escribir la historia. Y él no ha valorado la elección de Jenny Berenice. O sea, que eso por eso no vamos. Déjame decirlo ahora: honesta, trabajadora, capacitada,
Y su gran reto es la verdad y la justicia. ¿Usted entiende que le agrega algún valor el que la haya elegido el Consejo Nacional de la Magistratura con esta modificación a la Constitución o que la haya designado el presidente? Ninguno. ¿En qué cambia esto? El presidente se dejó bajar el brazo. Debió establecer, si como quiera lo iba a hacer, y si hubiese sido más respetado todavía, si él en la reforma constitucional hubiese establecido que primero tenía que ser un fiscal de carrera y segundo que la inamovilidad sea por 4 años. Le metieron presión, que no puede ser por 4, que sea por 2. Ahí lo hizo por 2. Al hacerlo por 2 es peor que poner nada, porque el que está ahí va a tener como una espada de Damocles que nada más es por 2 años, que ya se cumplió con él y que ya pueden con otro. Y segundo, que sea de carrera. Él designó a una persona de carrera. Usted que fue procurador en 2 ocasiones, ¿es un tiempo prudente para usted poder perseguir la corrupción en la República Dominicana 2 años? La persecución contra la corrupción no puede ser responsabilidad de un procurador. La persecución tiene que ser una responsabilidad colectiva institucional que no dependa del actor personal que está en ese momento, sino una continuidad, como sucede con cualquier acusación. Hoy lo conoce un juez, luego lo conoce apelación, luego la Suprema. Yo creo que eso no es lo fundamental. En 2 años nunca, en el actual sistema, un caso se va a conocer plenamente. ¿Y en qué le parece el actual estado de cosas que hay en el país? Vimos la muerte de un taxista. ¿Qué le indica esto? Y hemos visto diferentes tipos de crímenes. El gobierno ha fracasado totalmente. El gobierno no sabe lo que va a hacer en materia de seguridad ciudadana. El gobierno es torpe, busca asesores internacionales, busca a Giuliani, luego busca a un colombiano, luego busca un español, luego un colombiano. No entiende cuál es el problema. No está consciente, hay muy poca madurez por parte del gobierno. Se dan cifras de que está bajando la criminalidad. No, lo que se está pasando es simplemente que hay un deterioro institucional. Incluso estamos viendo que ante el desespero policial, lo que salen es a matar personas. Entonces, muchas de las personas que están matando son por errores. Se está matando gente inocente bajo el criterio de que son personas que eran delincuentes y después que se dan cuenta se ponen la mano en la cabeza y simplemente mienten. Y mienten y esconden cadáveres y no cuentan los muertos en intercambios policiales. Y dan cifras que no son, hay cifras negras que están ahí y viven mintiendo y eso no es correcto. Yo entiendo que aquí hay que trabajar más esos puntos. Los paños tibios no resuelven nada, yo lo he dicho 1000 veces. Aquí hay que crear una nueva policía, aquí hay que hacer una nueva ola de reforma. Aquí no es posible que la persecución sea tan compleja. Aquí no es posible que sigamos reclutando personal en materia de investigación que no tiene idea ni formación, que viene de un 8º curso, de una escuela con miles de problemas y deficiencias. Aquí no hay una evaluación de desempeño. Aquí sigue la corrupción imperando como norma, como práctica, como modus operandi, como parte intrínseca de la institución en la policía. Y así nosotros no vamos a lograr el éxito debido. Francisco, hablando de reforma, usted jugó un papel importante en el 2009 con la reforma constitucional del año 2010. Usted era senador. No me salió bien, pero bueno. ¿Por qué no le salió bien? Porque fue con tanta seriedad que lo asumí, que ahí tuve un problema de salud. Casi me muero, para decírtelo de una manera, porque duré interno mucho tiempo. Wow, pero ¿cuáles fueron los aportes más significativos que usted entiende la que en reforma esa constitucional sí, todavía fortaleció más la independencia judicial y la independencia del Ministerio Público. Constitucionalizó la defensa pública, estableció una serie de criterios como el amparo. Es decir, que en sentido general estableció criterios interesantes. Luego se aprobaron algunos puntos que no sé si fueron correctos o no. Hoy cuando evaluamos hay que ver el tema del Tribunal Constitucional. Tribunal las Superior mismas atribuciones, había mucha discusión sobre si eso debió quedarse en la justicia ordinaria o no. Ya son decisiones mucho más complejas que tal vez este no es el espacio, pero muchas de las decisiones que ahí se tomaron, que en ese momento creíamos buenas, si tú me preguntas hoy, luego, en aquel momento yo la creía que estaban correctas. Hoy yo le daría otra experiencia forma. no ha sido. Por las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional, ¿entiende usted que podría haber sido un error? No por eso. No, yo nunca estuve de acuerdo en aquel momento. Hay 2 escuelas, o habían 2 escuelas. Una muy influenciada
por un esquema de derecho latinoamericano y algunos países europeos de crear un tribunal constitucional. En mi caso, yo más influenciado en el esquema tradicional, que es el sistema norteamericano, de una Suprema Corte de Justicia con una plenitud en sus atribuciones. Mi forma de pensar jurídica era una Suprema Corte de Justicia bien fuerte, bien sólida, bien independiente, y que ellos mantuvieran el control concentrado y difuso de la constitucionalidad. Luego de ahí, 2010, Francisco Domínguez Brito lanza un proyecto en búsqueda de la candidatura presidencial del PLD de cara al 2012. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo siempre he estado en todas las batallas, siempre luchando, apasionado, mirando siempre hacia adelante y con muchos sueños. ¿Qué llena uno en política? Esos sueños, cuando... y a usted no le decían, Francisco, pero ¿y tú estás loco? ¿Y tú vas a enfrentar a Danilo? Siempre te dicen muchísimas cosas. Ahora, cuando aspiré también a la presidencia del partido, bueno, pero logramos casi un 40%, 35%. Lo que hay que creer, lo que hay que defender, lo que tú crees. Lo importante es que si tú sientes en tu interior que eso es lo correcto, tú no tengas miedo a defenderlo. Ahora, y ese tal vez el mensaje que yo le doy a los jóvenes en política. No tengan miedo, miedo se le tiene al miedo, no tengan miedo, nadie más que nadie. Perdiste, te estrellaron, te tiraron al piso, te enlodaron, te pisotearon, tuvieron más fuerza que tú, más inmoralidad que tú, utilizaron medios que tal vez no eran los que tú estás acostumbrado. Pues bueno, ese es el mundo no está lleno de ángeles, también hay demonios. Entonces tú tienes que saber que tienes que luchar. Pero no bajes la cabeza, sigue. ¿Cuál fue el caramelo? No te detengas. ¿Cuál fue el caramelo que usted le dio a Leonel? Que aparte de ser Procurador General de la República, también le dio un decreto de ministro de Trabajo. Primero, yo soy y era un dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Siempre el presidente confiaba. Perdón, pero es un gobierno donde son los dirigentes que van al gobierno. Segundo, yo pienso que el presidente sabía que yo no iba a ningún puesto ni a robar ni a hacer lo malo. Tercero, con todos los defectos que pueda tener, yo asumo con pasión cada una de las funciones en que me ha tocado dirigir. Y cuando digo pasión, que si yo a las 8 no estoy, ya yo me siento mal y soy el primero en llegar y el último en irme. Y le pongo vida, corazón a cada una de las cosas, sea en medio ambiente, sea en el Ministerio de Trabajo, sea en el Ministerio Público. ¿Qué tal fue esa experiencia en el Ministerio de Trabajo? Linda, ayer veía, antes de ayer, no recuerdo, al nuevo ministro de Trabajo, Olivares, que le tengo mucho aprecio, mucho, creo que es una gran persona. Y yo le decía, es una oportunidad en una función pública que no es para construir, para hacer obras, ni mediáticamente tan importante. Sin embargo, te puedes formar, puedes hacer una burocracia que puede ayudar a mucha gente en términos colectivos sin que la gente lo sepa. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. Aquí hay grandes discusiones que deberíamos tener. Hoy hay que hablar de reforma de esa ley. Por ejemplo, el que está en el seguro contributivo probablemente va a tener una pensión pírrica y no va a tener seguro médico. Entonces aquí tenemos que discutir con seriedad, sin demagogia, porque lo peor es la demagogia cuando se discute sobre la ley de seguridad social. Así es. Porque mucha gente te dice, no, hay que aumentar las pensiones, pero entonces que salgan de los fondos públicos, pero para que salgan de los fondos públicos hay que aumentar los impuestos. No, en caso de que no cotice. No, y el tema que a veces una persona que trabaja 30 años en el Estado recibe una pensión pírrica por la seguridad social y otra persona recibe un decreto entonces ganando 5 veces más. Hay que sentarse a discutir. Lo que no es justo es como la mayoría de la gente trabajadora va a estar pensionada en los próximos 5, 6, 7 años que empezarán las pensiones ya a caminar en materia del régimen contributivo de pensiones. Entonces, aquí hay grandes temas en la República Dominicana que abordar. Ustedes hablaban de ese Ministerio de Trabajo y yo te diría que la mayor importancia y responsabilidad que hay ahora mismo tiene que ver precisamente con ese Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la seguridad social. ¿Cuál es el seguro de salud que nosotros queremos? Vamos a ir a la atención primaria, vamos a trabajar la medicina preventiva. No es mejor evitar que la gente se enferme en vez de ir a curarlo en un hospital. No es mucho mejor
que yo pueda dar un servicio, ahora que hay tanta tecnología de cada uno de aquellos pacientes o futuros pacientes para que se tomen la prueba del azúcar, la presión arterial. Ya eso lo pueden hacer desde tu casa, ni siquiera el médico tiene que ir a tu casa. Basta que haya una gente llamando por teléfono a los 1,000 o a las 2,000 familias que tú tienes y de vez en cuando mantener un monitoreo. Pero hay que tener iniciativa, creatividad. República Dominicana carece, nuestros gobernantes, de creatividad. La medicina preventiva es vital y lo mismo te puedo hablar de las pensiones. Hay que buscar nuevas fórmulas. Sí, los planes de pensiones tienen un margen de beneficio muy alto, pues tienen que ir a un margen de beneficio racional. Si ese dinero que se puede ahorrar tiene que servir para un seguro familiar de salud, pues que vaya al seguro familiar de salud y que yo tenga una seguridad en materia de salud cuando estoy pensionado. O el tema del empleo. Señores, el problema más serio que tiene la República Dominicana hoy en materia económica no es la inflación, no es el déficit fiscal, no es el endeudamiento público. El más serio es la productividad. Ese es el más serio. Es lo único que nos va a permitir a nosotros seguir superando la situación o el estatus en el que nos encontramos. Nosotros vamos a seguir siendo un país de ingresos medios y probablemente podemos estancarnos si no somos capaces de mejorar la productividad. La productividad, la única manera es formando personas. No hay otra manera. Formándolo para el empleo y para otras cosas más, pero me concentro en el empleo. Hoy República Dominicana no puede, no está en condiciones de competir con ningún país desarrollado, absolutamente ninguno. Nuestros profesionales son muy frágiles en términos de formación. Nuestros bachilleres son muy frágiles en materia de formación. Las universidades, muchas, están engañando a las familias dominicanas, ofertando carreras que no tienen ningún futuro en este momento. Nosotros nos encontramos que carreras como educación, por ejemplo, hay casi 70,000 maestros que nunca entrarán ni tendrán cabida en el sistema educativo porque no hay cupo, pero hoy deben estar estudiando 4, 5, 7,000 jóvenes que nunca tendrán cupo, estudiantes de administración de empresas, estudiantes de mercadeo, una serie de estudiantes en una serie de materias que no tienen ningún futuro, el mismo ejercicio del derecho, que es mi profesión. Entonces, República Dominicana tiene que sentarse. La universidad pública tiene que abordarse. Esos son fondos públicos. El hecho de que usted sea autónomo no significa que usted va al margen de las necesidades de la sociedad. ¿Cómo es posible que 4 o 5 universidades privadas en el ranking aparecen mucho mejor que la universidad autónoma? ¿En qué debe enfocarse entonces la educación? La universidad tiene que enfocarse básicamente en la nueva realidad, formar primero en pensar, formar en razonar y luego desde el punto de vista técnico en cuestiones muy claras y específicas. Y en vez de yo tener un estudiante que estudie mercadeo o administración, yo prefiero que esté estudiando bases de datos, big data, que esté estudiando software o programación, que esté estudiando administración de redes, logística, que la ingeniería química sea parte, que podamos desarrollar el sistema de construcción, por ejemplo, en la República Dominicana, donde el uso de técnicas nuevas y de materiales nuevos sea de dominio de todos los que ahí trabajan, desde el albañil hasta todo el personal que está en la construcción, que yo prepare en el área de la agricultura técnicos realmente que manejen alimentos, conservación de alimentos, manejo de tecnología, robótica, una serie de cosas que me pueden hacer más productivo en la agricultura, pero no, es la misma mentalidad. Yo contrato un haitiano coge un pico, yo contrato un haitiano, me hace una zanja, yo no me meto con la UAS, yo no me meto con nadie, ni las universidades privadas, cada quien que haga lo que le dé la gana. Al final la gente protesta, yo te doy un bonito, toma 1,000 pesos, toma 2,000 pesos, yo te mando una habichuela con dulce en una funda para que tú la hagas ahora en Semana Santa, tú te sientes contento porque el gobierno te tomó en cuenta, que te dio unas habichuelas con dulce. En Navidad te mando 2 bonitos, 3 bonitos, tú te robas 3, yo me robo 4 porque soy del gobierno, y les regalo 1 o 2 a los vecinos me ponen bravos porque me dicen estos son peores que los come solo, y nos vamos en una dinámica de locos cuando deberíamos trabajar en cuestiones mucho más trascendentes que tienen que ver con el futuro de la República Dominicana. Luego de eso, Francisco, regresas a la Procuraduría, pero como ya hablamos de justicia y todo eso, luego te vas al Ministerio de Medio Ambiente. Lindo. Otra de tus pasiones. Mucha pasión. ¿Verdad? La tengo todavía. Todo lo que cambia climático. Eres una persona ambientalista. Sólidos. Te he escuchado hablar mucho sobre la conservación del cambio climático. La gente no se imagina que la naturaleza es única, que apreciar la naturaleza, o sea,
el agua, por ejemplo. Y uno pierde de vista que sin agua nosotros no somos nada. Hasta de una tubería en tu casa. Yo a veces me pongo a ver las cifras estadísticas en la República Dominicana y yo veo que hay un porcentaje enorme, creo que más de 400,000 personas ni siquiera tienen letrinas en su casa. Hacen sus necesidades en el patio. Wow. Pero hay más de 1 millón que no tienen ni letrinas ni inodoros. Imagínate, porque hay casi 2 millones que no tienen agua directa en sus casas, en las tuberías en sus casas. Ni hablar que no hay cloacas, ni sistema de manejo de agua residual, ni planta de tratamiento. Y todo eso va a esos ríos cada día más secos, cada día más abandonados. Y todo eso va ligado a un bosque cada día más deforestado, a una naturaleza cada día más golpeada. Francisco. Y no nos damos cuenta que la vamos a pagar muy caro. El río Sama es una de las grandes preocupaciones que tiene el pueblo dominicano. Y fue dominicano. una de mis pasiones. Recuérdate que quitamos todos los deshuesaderos que habían ahí. Yo estuve por ahí cubriendo. Que todo ese óxido, Sí. todo ese químico. ¿Qué se necesita para poder Voluntad. limpiar el río Sama? Voluntad. Mira, lo primero, continuar el trabajo que nosotros hicimos. Yo le decía recientemente a los ministerios de Medio Ambiente, sigan el plan. Sigan el plan. Segundo, nosotros trabajamos con más de 250, 300 empresas que muchas de ellas lanzaban todos sus vertidos directamente a los Sama y la Isabela. Eso contaminaba mucho esos ríos. Hay que seguir trabajando en una supervisión constante para que cada una de esas empresas tengan su planta de tratamiento. Tercero, el tema de Duquesa. Todos los lixiviados o el agua que sale, Esa agua vertida, mal olor, todo eso va directamente mucha a los contaminación. Sama, a la Isabela. Cuarto, hay que terminar, el gobierno nuestro hizo un gran trabajo con la barquita, fue una gran experiencia. Ese proceso de la barquita tiene que continuar y hay que toda esta zona alrededor, vulnerable incluso, alrededor del río Sama y la Isabela, tienen que ser trasladadas a esa persona. Quinto, hay que terminar el manejo de suministro de las aguas residuales a la planta de la Sursa. ¿Qué quiere esto decir? Que hay que hacer las tuberías del lugar en todos los barrios de la Ciénaga, desde Domingo Sabio, Girasoles, todo hasta allá, toda esta zona en el área del Distrito Nacional. Y del otro lado, en la misma forma, y creo que lo que va es un emisor submarino, un emisario submarino, que no es más que una tubería que va desde medianamente tratada el agua, va mucho más adentro y allá se lanzan los vertidos, pero con un tratamiento sobre todo para la parte química. Yo abogaría, siempre ha sido uno de mis sueños, hacer el tercer jardín botánico de la República Dominicana en el Cachón de las Rubias. Wow, sí. Sexto, séptimo, los humedales de los Sama. Cada día se deterioran más. De ahí se capta, creo que el 20, el 30% de las aguas que se consumen en el Distrito Nacional. Séptimo, Boca Chica necesita un sistema de aguas residuales. Todo eso va directamente ahí. Sí. La Caleta también. Entonces hay planes muy concretos que no queremos abordar. El gran problema de este gobierno del PRM es que en vez de hacer todo eso que yo te estoy diciendo, prefieren gastar el dinero repartiéndolo en bonito, en cositas, en esto. Un estudiante toma 1,000 pesos. Que el PLD lo hacía también. Pero el PLD invertía, si tú ves todos los informes presupuestales, más entre 2.5 y 3% del PIB en inversiones públicas, en gastos de capital. Este es el gobierno en toda la historia democrática de la República Dominicana que menos inversión en gasto de capital tiene. Porque es una filosofía. Eso viene desde el PRD. Es la filosofía de repartir, de que no le importa las cosas a largo y a mediano plazo. No tienen esa visión, sino a corto plazo cogen mucha presión de la gente. El PRM por naturaleza y sus dirigentes cogen mucha presión de los que dicen que se mataron trabajando, de los que dicen que por ello ellos están en el gobierno y sienten como un complejo de culpa. Una gente que cogió una bandera en un momento determinado, ya ese es un líder del barrio, se tiró una foto y hay que darle de todo y esa persona le hace un desorden y cogen la presión por ese desorden. Así no se puede gobernar. Así tú no ves que ahora sacan un decreto sobre unos impuestos en materia digital y luego entonces lo echan para atrás en 15 minutos. Hacen una reforma fiscal, cogen una presión, lo echan para atrás de una vez. Entonces es un gobierno miedoso, Francisco. Un gobierno casi cobarde. Y por eso no va a dejar legado ni huellas, no va a pasar sin pena ni gloria. No hay 4 años haciendo el metro de los Alcarrizos, no hay cómo lo acaban.
la entrada del 9, no hay cómo acabarlo, pero el PLD hizo las autovías del este, terminó todo el sistema vial del este entero. Aquí llenó esto de elevados, llenó esto de túneles, de nuevas líneas de metro. Y fueron grandes inversiones, Claro. 24.000 aulas. Aquí no se ve absolutamente nada. Uno Claro. no ve que lo que están haciendo Claro. con tanto dinero prestado, que por cierto, Sí, ningún que la gobierno deuda- ha cogido más dinero prestado que No, la en deuda toda la pública de historia. este gobierno ha sido increíble. Pero Francisco, yo quiero que usted aclare una situación que se dio en el año 2018 y que mucha gente entiende que usted y otros de sus compañeros del comité político sirvieron de cortina de humo a Danilo Medina lanzando proyectos presidenciales mientras él trataba de modificar la constitución para reelegirse en el 2020. ¿Es eso cierto? Mira, en el año 2018 se produjo una crisis en el PLD, no sé si recuerdan. Ahí el presidente del partido en ese momento, Leonel Fernández, hizo grandes manifestaciones ante el Congreso a los fines de que no se produjera esa reforma constitucional. O sea que había la intención. Había un ambiente un poco complejo en ese sentido, que al final terminó en lo peor que nos pudo haber pasado, que fue la división del PLD. Cuando se produce la división, cuando se producen todos esos conflictos, la gente comenzó a desconfiar del PLD. Los resultados están ahí. Hoy el PLD está en la oposición, con muchas dificultades para recomponerse. No fuimos capaces de tener un diálogo sincero, de resolver nuestras diferencias a lo interno. Y esa incapacidad que nosotros manifestamos en ese momento se ha traducido en lo que hoy se está viviendo, que el PRM esté en el gobierno. Sí, pero Francisco. Y que la gente esté pasando hambre, y que la gente no coma 3 veces al día. Pero en esa ocasión, que haya una inercia Francisco, total, Danilo, responsable fuimos nosotros. En esa ocasión, Danilo dijo que lo convocó a usted, a Andrés Navarro, a Amarante Baré, a Temístocle Montaz, y no sé si había otro. Y ustedes eran la parte representada por él que iban a correr y se iban a hacer unas encuestas en un cierto punto. Hay Reinaldo Párez Pérez. Margarita también. No, Margarita no era precandidata, no. Y hasta un tramo de la campaña, Leonel estaba ya solo corriendo con su equipo. Y ustedes, la parte de Danilo, hasta un tramo, se iban a medir, se iban a hacer 3 encuestas. De repente, salió un actor que nunca estuvo en la mesa de las reuniones, nunca fue un precandidato, del equipo. ¿Cómo se entera usted de que a última hora se integra un nuevo integrante? Mira, nosotros buscamos fórmulas. Al final, es verdad, como tú dices, se entran nuevos integrantes, se producen discusiones no solamente a lo interno, sino también con Leonel. Hubo el intento de nosotros permanecer unidos, pero a veces lo importante no son esos pequeños detalles que pasaron. Lo importante es que no pudimos mantener una concertación o un diálogo que nos permitiera mantener unidos. Gonzalo fue nuestro candidato. Yo trabajé muy cerca con él. Usted ganó 2 encuestas de esas 3, ¿usted sabía? Pero a mí me consta, él trabajó duro. Pero usted sabía eso, Francisco, que usted ganó de las 3 encuestas, usted ganó 2. Aunque lo que Margarita, te puedo decir es que Gonzalo trabajó muy duro y hizo su tarea. Creo que Leonel también trabajó muy duro. Personalmente creo que a lo interno ganó Gonzalo. Esa fue mi percepción, mi comprobación, pero eso no es lo importante, señores. Pudo haber pasado unas cosas, tal vez a otra situación. Lo importante fue que no fuimos capaces de mantenernos. Y eso es un peso que lo tenemos que llevar todos. No fuimos capaces de mantener la unidad. Si yo me pongo a entrar en si yo tengo razón en pequeños detalles, yo con eso contribuyo a más diferencias. Yo no quisiera ser un ente de crear diferencias. Usted se puso un zipper en el corazón. No, simplemente creo en mirar hacia adelante. Muchas cosas son interpretativas. Yo vuelvo y te digo, la verdad a veces no es tan absoluta. Yo puedo tener una visión, el otro tal vez otra. Entonces la idea es converger en aquello que estamos de acuerdo. Y en aquello que nos diferencia, dejarlo un poco de lado. Pero si queremos crecer, si queremos avanzar, tiene que ser en función de lo que nos une, Y en el PLD tenemos que trabajar, luchar, esforzarnos para que aquello que nos une
sea lo que prevalezca y nos permita crecer y avanzar. Esa es mi filosofía en este momento. Y mientras tenga fuerza o esperanza de que eso se puede, lo seguiré haciendo. Mira, recuerda que aunque Margarita no fue precandidata, ella manifestó luego que quería el apoyo de Leonel Fernández porque supuestamente el de Danilo lo tenía para ella ser precandidata, ¿sí o no, Francisco? No tengo conocimiento. Sí. No, es que Leonel era precandidato y era su esposa. Sí, pero ella tenía sus aspiraciones. Dentro de las discusiones que se dieron en el marco de eso, fue que ella dijo que Leonel no la apoyó a ella, pero que bueno, Danilo lo hubiese apoyado para que ella fuera la candidata. En ese momento Margarita tenía un apoyo de la población impresionante. Una simpatía increíble. Una simpatía increíble. Y sobre todo, no porque, como dice alguna gente, porque ella manejaba mucho presupuesto, no, porque otros ministerios también manejaban mucho presupuesto. Claro. Y no tenían la popularidad de ella. Ella hizo un trabajo organizado, efectivo, daba gusto ir a todas las actividades que hacía Margarita, ese equipo de trabajo que ella tenía, la profesionalidad como manejó en todo el tema de la seguridad o de la asistencia social, el SUBEN, todas esas, la tarjeta Solidaridad, lo hizo con una profesionalidad enorme, los centros tecnológicos, y eso yo creo que le generó de parte de la población en ella una gran admiración. Pasa esa ruptura del PLD, llegan las elecciones, el PLD llega a bordo con Gonzalo, lamentablemente no ganan las elecciones, llega el PRM, el PLD se invoca en un proceso de transformación interna. ¿Cuál entiende usted que fueron los principales desafíos y qué pasó con el PLD que en vez de lograr una estructuración con lo que ya quedaba, entonces empieza otro desmembramiento y se van importantes dirigentes del partido? ¿A qué entiende usted que se debió esto, mi querido Francisco? Lo mismo que te digo, la capacidad que podamos tener de concertar unos con otros, pero sobre todo hoy, vuelvo y te digo, hay que evaluar, hay que diagnosticar, pero no podemos quedarnos en el diagnóstico, en la evaluación. El PLD tiene que concentrarse en el futuro. ¿Cómo enganchamos nuevamente con la sociedad? ¿Y cómo lo conectamos nuevamente? ¿Cómo planteamos una renovación real? ¿Cómo somos capaces de defender nuestras obras de gobierno que han sido los mejores gobiernos que ha tenido la República Dominicana? El PLD trajo una transformación total del sistema de administración pública nacional. El PLD fue que logró durante más de 20 años crear las condiciones para un crecimiento constante de la economía. El PLD fue que creó las condiciones para que República Dominicana sea el país de mayor inversión extranjera de todo Centroamérica y el Caribe. Pero partiendo de esas narrativas, se transformó, recordamos lo que era antes del PLD y después del PLD. Entonces el PLD tiene que hacer, que es lo que tú me preguntas, tiene que conectar haciendo que la gente sepa que el PLD es que establece la seguridad social, la reforma judicial, la revolución educativa, la erradicación del analfabetismo, las jornadas extendidas, todo lo que realmente ha tenido un impacto en la República Dominicana. ¿Eso es conectar hacia adentro o hacia afuera? Porque cada vez que el PLD hace una reunión, que hacen elecciones internas importantes, entonces empiezan a fugarse los talentos de adentro. No se conecta solo con el pasado. El pasado es una referencia. El PLD tiene que conectar ahora con renovación, con nuevos cuadros, con nuevas ideas, con nuevas visiones. Si ahí nadie puede desafiar a Danilo. Con una oposición constructiva, que yo venga aquí a proponer cosas concretas. Tú me hablabas del Ministerio de Trabajo, que yo venga y te diga, como te dije, vamos a convertir el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. Vamos a poner que la primera, aunque parezca redundancia, prioridad del Ministerio de Trabajo sea la formación de nuestros jóvenes para que tengan salarios más dignos, salarios más altos y mejores empleos. Yo creo que esa debería ser y que ahí empiece la bolsa de empleo, el Infotep, como a dotarlo de mayores recursos, que no sean solo recursos que aporte el sector privado, sino presupuestario, que la ayuda condicional que se da a través de la tarjeta Supérate o Solidaridad sea verdaderamente condicional, en el sentido de que si tú eres una mujer o un hombre joven y yo te estoy dando 5 o 6 mil pesos, yo te voy a decir, mira, yo te voy a dar 2,000 o 3,000 más para el pasaje, pero ven a formarte en el Infotep. Y después que tú tengas 3, 6 meses de formación en el Infotep, yo tengo la bolsa de empleo en el Ministerio de Empleo y yo te diga, mira, ya yo te conseguí un trabajo. Tú lo coges o no lo dejas, pero si esa persona me dice, no, yo prefiero seguir cobrándome
sin trabajar, yo lo lamento. Francisco, en la consulta del PLD del año 2022, usted quedó en segundo lugar, muy bien valorado. Luego aspira a la presidencia del PLD y contra todo pronóstico, porque tenemos que decirlo así, mucha gente o muchas personas entendían que el liderazgo de Danilo era tan consolidado de que iba a ser 90-10. Sin embargo, usted saca un 33% a la presidencia del partido. Ahora el partido está sumergido en ver cuáles serán las propuestas electorales de cara al año 2028. Y en su última reunión de la dirección política se aprobó que se hará como una consulta de cara al primer trimestre del año 2027. Primero, ¿está usted de acuerdo con esta decisión? Segundo, ¿aspiraría usted nuevamente para optar por la precandidatura presidencial del partido? Mira, el PLD está tratando de buscar una fórmula que nos permita tener algún tipo de candidaturas en el mediano consenso, si se puede. Se han ido estableciendo parámetros para las reglas de juego, parámetros que están sujetos a muchas otras variables. En mi caso, yo voy a abogar para que las cosas se hagan bien, se hagan de manera correcta, lo más transparente, lo más democrático. O sea, usted no va a aspirar. En nuestro caso, yo no he tomado decisión de aspirar o no aspirar. Ya se dieron las primeras señales de cuáles serían las reglas de juego. Esperaríamos este mes para ver en qué consisten realmente las reglas de juego y a partir de ahí entonces tomar decisiones. Lo que sí te puedo decir, aspire o no aspire, seguiré haciendo política, promoviendo el deber ser, promoviendo lo correcto, promoviendo la valentía en la toma de decisiones, no la vulgaridad en la política. El guapo en política no es el que dice una mala palabra, el guapo en política es que serenamente toma las decisiones aunque afecte intereses, aunque esos intereses sean poderosos y que lo haga con respeto. Yo creo que ahí es que está la fortaleza de un político, que yo te haga aplicar la ley a ti súper poderoso, sin ofenderte, sin humillarte, simplemente tratando de que tú tomes conciencia de que es así y que si no tomas conciencia, entonces sabrás que habrá consecuencias. Entonces, esa filosofía de tomar conciencia y de que si no haya consecuencias, yo creo que son parámetros que son fundamentales en el ejercicio político y es lo que voy a promover en cualquier espacio en que yo me encuentre. Hay dos aspirantes ya a la precandidatura. Todavía Francisco no se Javier sabe, sí. García, está Abel Martínez, que en una comunicación le manifestó al presidente del partido que aspiraba. ¿Está Francisco Domínguez Brito dispuesto a ceder para apoyar a uno de esos precandidatos? Yo esperaría este mes antes de tomar cualquier decisión. ¿Qué valoración tiene Francisco Domínguez Brito de Juan Ariel Jiménez? Una estrella, es un gran amigo, una estrella, como valoro a todos los demás también. ¿Se llevan bien ustedes dos? Muy bien. ¿Tienen una buena Pero sincronización? igual, yo me llevo muy bien con Abel. Yo siempre digo que Son santiagueros. cuando yo fui fiscal del distrito, a Abel le tocaba ser jefe de las cámaras penales. Él era el coordinador, un 20 y pico de años, muy jovencito. Nunca antes en la historia del Distrito Nacional y de la República Dominicana se bajó el nivel de internos o de presos preventivos como cuando él coordinaba las cámaras penales. Y yo creo en hablar lo bueno de él, en esos grandes valores que él tuvo en Santiago como alcalde o como fiscal en Santiago, que abrió el Centro de Violencia de Género, que estableció una nueva política de libertades individuales en los destacamentos policiales. Entonces, lo mismo puedo decir de los demás. Creo que Charlie Mariotti, yo fui senador con Charlie Mariotti. Charlie yo tenía 2 senadores. también. O sea, Charlie fue un senador extraordinario. La gente, yo que estaba ahí, extraordinario, extraordinario. Entonces, valoro, hablé ahorita de Margarita. Es decir, que hay mucha gente buena ahí también. Los números que sacó el PLD en las últimas elecciones, ¿se deben al candidato o al fraccionamiento que tuvo el partido, a los casos de corrupción que se habían llevado a la justicia, que esto afectó indudablemente la marca PLD? ¿A qué usted cree que se debió? A mí, por filosofía de vida, a mí no me gusta echarle la culpa de los fracasos a nadie. La culpa, si yo fracasé, es mía. Si el PLD no triunfó, la culpa es de nosotros en el PLD, no es de más nadie, no le echemos la culpa a nadie. Francisco,
¿Usted entiende No que hicimos lo que teníamos que hacer. usted entiende que quizás el PLD se está invocando a una decisión muy prematura, que quizás a lo mejor hay que trabajar más la conformación y la estructuración del partido antes que irse a un proceso que dado también las observaciones que ha dado la propia Junta Central Electoral de la candidatura de tiempo? Esto no fomenta que quizás el partido se distraiga en candidaturas más que consolidar, más que quizás retener muchos dirigentes importantes que quizás en este momento no están pasando el mejor de los momentos, quizás no tienen ese ánimo como antes, o quizás están hasta en un proceso de reflexión, de quizás hasta tomar la decisión hasta de irse, de desvincularse del partido. Por eso las decisiones que vayamos a tomar tienen que ser con mucho cuidado. Tú acabas de hacer una observación. No creo que falto al decir que yo hice esa misma observación dentro de la reunión del comité político, donde entiendo que es muy importante el tema de la sincerización, por ejemplo. ¿Cuáles cuadros tenemos realmente? Los partidos políticos, señor, el PRM tiene 3.2 millones en un padrón, eso es de mentira. Eso es mentira. La Fuerza del Pueblo tiene ya casi 2 millones y pico. Eso es mentira también. El PLD tiene casi 2 millones, eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, bueno, se evidenció en las elecciones. Todo eso es mentira. Nosotros estamos construyendo un castillo sobre mentiras, la clase política de la República Dominicana. La militancia como tal no está jugando el rol, y eso va en perjuicio de la democracia interna, de la transparencia, de las aspiraciones legítimas de sus integrantes. Eso va en desmedro de una correcta o de un bien hacer político. Entonces sí, en el PLD, y le sugiero eso al PRM, y le sugiero eso a la Fuerza del Pueblo, hay que empezar un proceso de sincerización, de tú saber con qué cuentas, cuál es tu militancia real, y de empoderar esa militancia real en ánimo, en fuerza, en deseo, en pasión de echar el pleito. Ese es tu ejército que va para las calles. Vamos a tirar ese ejército entusiasmado. Pero cuando tú tienes una cosa, un arroz con mango. Señores, hace 7 años se hizo un cruce entre los 3 partidos. Y ¿Cuántos estaban habían 400.000 en los 3. Y Juan Pérez estaba en los 3 partidos. Digo, los principales partidos. Y ni hablar la cantidad de personas que figuran como miembros que no saben qué. Señor, en el padrón de nosotros, en las elecciones pasadas, yo recuerdo que a mí me tocó revisar el padrón de un centro donde yo votaba, y ahí estaba hasta Eduardo Estrella, que era en el del PLD, o sea, pero en el de ellos también figuraban, en el de ellos Dominicano por el Cambio. Sí, una gente que yo aprecio y quiero mucho. Pero fíjense que creo que el presidente Medina y doña Margarita salieron en los bonos que iban a dar. Sí, salió Leonela, toda una clase política. Entonces, no somos capaces como vamos a hacer las cosas bien hechas. Francisco, 2 preguntas. Primero, un ex compañero suyo, Carlos Amarante Baré, dice que él está trabajando tras su salida del PLD en la conformación de un bloque opositor, porque él entiende que la única forma de poder derrotar al PRM es unificando toda la oposición, que divididos no van para parte. Y segundo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes. Respeto a Carlos, yo creo que desde el punto de vista de sus planteamientos él pudiera tener algún tipo de razón. Ahora, desde el punto de vista de mi planteamiento, creo que lo que el PLD tiene que hacer es trabajar muy duro, conectar con la gente, defender los intereses de la gente, que el pueblo sienta que somos un partido que está al lado de ellos, en sus necesidades, en sus problemáticas, y que ven en nosotros el partido que nuevamente traerá progreso y desarrollo a la República Dominicana, que seamos el partido cabeza de oposición, que seamos un partido honesto, transparente, que la gente vuelva a confiar en nosotros. Ese debe ser el trabajo del PLD. Si el PLD se pone ahora a hablar de alianza y de otras cosas, comienza a distraerse. El PLD tiene que trabajar con las necesidades del pueblo dominicano, que hoy tiene muchos problemas. El costo de la vida sigue siendo un grave problema para la familia dominicana, el costo de los alimentos, sobre todo la inseguridad, la poca calidad del empleo. Realmente nosotros no estamos bien, y el PLD tiene que sacar a relucir por qué todos estos apagones, por qué el gobierno bota 1.600 millones por negligencia de dólares simplemente con el subsidio eléctrico, por qué hay tanta corrupción en este gobierno y ninguna sale. El PLD tiene que salir a denunciar, el PLD tiene que salir a hablar, el PLD tiene que sentir que la gente ve en este partido. O sea, que este gobierno hay mucha corrupción. Enorme, gran cantidad de corrupción, y está ahí,
están simplemente tapándolas, como cuando tú barres en una sala y hay una alfombra y tú metes la basura adentro. Tarde o temprano esa basura va a salir. Ese es el papel del Partido de la Liberación Finalmente, la Dominicana. candidatura independiente. Siempre y cuando haya algún tipo de protocolo, yo no veo ningún problema. Ahora, tú no puedes permitir que todo el que quiera se quiera inscribir a la presidencia, porque imagínate que se inscriban 1,000 personas. Ya no hay posibilidad de hacer elecciones. Y entonces, lo que queremos defender como democracia, lo que es simplemente una puñalada a la democracia de la República Dominicana. Esa es la realidad, Bueno, jóvenes. Aún todavía Finalmente, les quedan varios años. finalmente, Francisco, yo quiero Gócenlo a plenitud porque se van muy rápido. Yo quiero que usted finalmente le envíe un mensaje al pueblo, a los militantes del PLD, a su partido, sobre lo que usted entiende y cómo usted cree que quizás el PLD debe de volver a reencauzar aquellas acciones, aquella mirada establecida por el profesor Juan Bosch que le dio por muchos años, por 20 años, la oportunidad de servirle al pueblo dominicano. Primero, defendamos a la gente en sus necesidades habituales y cotidianas. Segundo, no nos limitemos a las necesidades cotidianas. Pensemos más allá, en cosas más trascendentes. ¿Cómo podemos ser un país como Corea, como Irlanda? ¿Cómo podemos ser un país desarrollado? ¿Cómo República Dominicana puede dar el paso que han dado otras naciones para ser un país todavía mucho más próspero? Yo creo que ahí radica verdaderamente la gloria, ahí radica el punto esencial de nosotros como clase política. ¿Cómo nos sentamos a ser un país superior a lo que actualmente somos? Bien, bueno, pues muchas gracias, mi querido Francisco. Ya de manera sin darnos cuenta, se nos ha ido una hora. Rápido, La verdad Una que hora. conversar con usted, usted es una universidad, Gracias. no solo de la vida, sino también escucharle sus experiencias, sus anécdotas, su forma de pensar. Ojalá que pueda animarse. La República Dominicana tiene en usted una persona muy preparada y que esperamos que algún día esos conocimientos no se marchiten, sino que se queden plasmados y que allí hay un legado en todos los lugares donde usted ha podido tener la oportunidad de servir. Y bueno, entiendo que la República Dominicana merece darle la oportunidad a usted en algún momento Gracias. de dirigir el Estado Dominicano. Gracias. Bendiciones. Gracias a ustedes. Gracias. Así que muchas gracias, señores. Den like, compartan y nos vemos en la próxima.